Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ya estamos aquí para continuar con nuestro curso bíblico en este taller que hemos venido avanzando. Hola, ¿cómo estás, Marlene? Buenas tardes. Hola, Maru Mendoza, ¿cómo estás? Hola, Hola, Carmen. bien, Vicky Leal, gracias. ¿cómo Bien. estás? Me da gusto saludarles y bueno, esta parte también va a ser muy interesante en lo que llegan, nos conectan los demás. Pues vamos a hablar de la visión de la tradición que hemos hablado, la tradición apostólica. Y lo que hemos hablado de la tradición con T mayúscula, lo relevante y trascendente en el aspecto de la transmisión de la fe, las verdades de la fe, y la transmisión con T minúscula, ¿te acuerdas? Aquellas cosas que nuestros pueblos acostumbran y que de alguna manera pueden ayudar a la comprensión de las verdades de la fe, pero que también en algunos momentos deforman, desorientan, incluso hasta desvirtúan. Así es que pues vamos a iniciar esperando también se van conectando las demás personas y recordando entonces en nuestro curso bíblico, estamos ahorita en este bloque, ¿se acuerdan? Es decir, en el caso del sentido externo, ya lo platicamos y ya lo vimos en el capítulo 1, estamos en el capítulo 2. Y en el caso de la tradición, ya vimos lo que es la tradición oral y escrita, las enseñanzas de la iglesia, y hablamos del catecismo de la Iglesia Católica la semana pasada. Hoy vamos a hablar de las enseñanzas familiares, que también son muy importantes. Voy a pedirte que traigas a la mente a tu papi, a tu mami, a tus abuelitos, estén vivos o no, porque ellos son de quienes tú recibes la tradición. Es decir, cuando hablamos de las tradiciones familiares, fíjate, existen tanto con T mayúscula como con T minúscula, porque las tradiciones al final son nuestra experiencia de Dios. Nuestra experiencia de Dios definitivamente es transmitida por nuestros familiares, normalmente por nuestros padres o aquellos tutores que nos guiaron en nuestra infancia. Casi estoy seguro que antes de que tú tocaras la Biblia, casi estoy seguro que antes de que tú incluso eh, tuvieras un acercamiento a la Sagrada Escritura, segurísimo tuviste este encuentro con Dios a través de la tradición de tus familiares. Papá, mamá que te explicaban de este Dios que te ama, papá, mamá que te explicaban de este Dios que se hizo hombre por ti y por mí, papá y mamá o abuelitos que te enseñaban que Cristo que dio la vida por ti y por mí y tenemos gracias a Él la vida eterna, si así lo decidimos. También te platicó de lo que es la iglesia, los apóstoles y demás. Esto es la tradición con T mayúscula. Incluso casi estoy seguro que tus papás te enseñaron las primeras citas bíblicas y cómo mover la Biblia y demás. Pero también hemos platicado de la tradición con T minúscula, es decir, aquellas cosas que papá o mamá hacían como para fortalecer la comprensión de nuestro estudio bíblico. Y la semana pasada hablábamos del texto de Timoteo, segunda de Timoteo 1:5, en donde se me hace bien poner esta imagen nuevamente, porque son los abuelos a los hijos, o los papás a los hijos a los nietos a los bisnietos. Y en esta imagen quise poner a esta niña que está con sus abuelitos, que finalmente es una mamá que está con su hija, y esta hija que ahora está con su pequeña hija también. Y así se va transmitiendo la fe. Por eso te decía, trae a tu mente a tus abuelitos, tu abuelito les tuvo que haber enseñado a tu mami, a tu papi o tu mami tuvieron que haberte enseñado a ti aquello que conoces de la fe. Si no propiamente con un curso teológico, pero te lo enseñaron con sus palabras. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el Papa Francisco dice lo siguiente, mira, el nacimiento de Jesús no es un cuento, es una historia real que sucedió en Belén hace 2000 años. La fe nos hace reconocer en ese niño, nacido de la Virgen María, al verdadero Hijo de Dios, que por nosotros se hizo hombre. Y vamos a aprovechar estos signos y tradiciones que se han transmitido de generación en generación relacionado al nacimiento de Jesús, a la Navidad. ¿De acuerdo? Así es que se puede pensar que es un recuerdo solamente el nacimiento de Jesús, sin embargo, no. Nosotros tenemos presentes que cuando Jesús vino hace 2000 años, se le llama la primera venida de Cristo, la encarnación, cuando vino aquí históricamente y estuvo presente con nosotros. Y nosotros lo que hacemos es que cada año conmemoramos esta primer venida, el nacimiento de Jesús, natividad, Navidad. Acuérdate que eso nos lo enseñaron nuestros papis. Sin embargo, vamos a platicar también de aquellas tradiciones con T minúscula que ellos nos enseñaron. Por eso vamos a hablar del nacimiento, vamos a hablar del árbol de Navidad, vamos a hablar de las posadas y vamos a hablar también de otras características que se han venido agregando a las tradiciones. La idea es fundamentarlo y te voy a proponer, voy a dar muchas ideas o muchas diapositivas para que lo veas con calma y ojalá lo puedas reproducir ahora en estos días con tu familia. Así es que aquí vamos a iniciar con algunas preguntas. ¿Desde cuándo se inició la tradición de poner un nacimiento en casa? Pues más, ¿cuál es el sentido de poner un nacimiento en la casa? ¿Qué otros signos se le han venido agregando?
Esto te digo que tú ya lo sabes, lo has escuchado, lo vamos a fundamentar para que tú de alguna manera también lo puedas transmitir a tus hijos. Insisto, esto de poner el nacimiento es una tradición, sí, con T minúscula. El nacimiento de Cristo, el que haya venido este verdadero Dios que se hace hombre, tradición con T mayúscula, y que la iglesia lo ha mantenido fiel y lo ha venido transmitiendo de manera oral. Acuérdate de tus papis, tus abuelos, el sacerdote, la catequesis, pero también de manera escrita, la Sagrada Escritura. ¿Va que va? Vamos a ir rapidísimo en las diapositivas y ojalá que tú, con calma, tengas después el tiempo de pausar el video y verlo las veces que sean necesarias. Muy bien, mira, desde los inicios del cristianismo, los fieles manifestaron su fe a través de pinturas, de relieves y esculturas. Quise poner estas dos, tan solo la del lado izquierdo. Es la imagen del buen pastor, que es del año 260 después de Cristo. Esto está en el sarcófago de la Vía Salaria. Es una escultura hecha en piedra y son la forma en que ellos mantenían sus tradiciones, explicar lo que sucedía o sucedió en el tiempo de Cristo. También está esta pintura en las catacumbas de Comodila. Estos son a finales del siglo IV. O sea que esto es, ya ha perseguido a la iglesia, ha estado con la iglesia, esta manera de transmitir tanto oral como escrita ha sido a través del tiempo. Y encontré esta, que es una obra que alude al nacimiento de Cristo. Está María alimentando al niño Dios, están en las catacumbas de Priscila. Esto es a finales del siglo II, imagínate, a finales del siglo II, el cristianismo está arrancando. Y abajo está la que representa a los Reyes Magos y la otra donde está la mula y el buey, que son antes del siglo IV, son esculturas que están desde antes del siglo IV. Y bueno, si seguimos avanzando en la Edad Media también existen evidencias. Pero a nosotros nos interesa, ¿y el nacimiento cómo fue? Yo creo que ya lo conoces, también te lo han de haber platicado tus papis, pero lo vamos a poner aquí para que ahora tú se lo transmitas a las demás generaciones. Mira, la tradición de poner un nacimiento surge en 1223 con San Francisco de Asís, aquel franciscano, que sí lo has de conocer, pues de ahí los franciscanos, aquel que funda los franciscanos, y que es muy bonita su historia, ojalá que la puedas ver. Y todo arranca en un pueblito llamado Grecio. En Grecio, que es un pueblito que está entre Roma y Asís, de unos 1,600 habitantes aproximadamente, se da esta representación del primer nacimiento en el año 1223. Imagínate, o sea, 1,200 años después de Cristo, estamos hablando que se da esta postura, esta idea de San Francisco. Antes había pinturas, había esculturas, todo aquello que nos ayudaba a la comprensión. Pero mira, resulta que cuenta la historia que unas 2 semanas antes de la Navidad de 1223, San Francisco estaba muy enfermo y pensando que sería su última Navidad, le pidió en secreto a Juan Belita, un amigo de él, dueño de un pequeño bosque, que le permitiera usar y arreglar una pequeña cueva para representar cómo pudo haber sido el nacimiento de Cristo. Obviamente escenificado con personas reales. En palabras literales de San Francisco, esto dice así, puedes buscarlo en internet, está en el texto que él mismo escribió. Quiero celebrar la memoria del niño nacido en Belén, contemplar con mis ojos cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue puesto sobre el heno entre un buey y una mula. A esto se le ocurre a él y entonces lo que hace es poner un nacimiento real con una mujer representando a María Santísima, un hombre representando a San José, un pesebre, los animalitos, un bebé real y el pesebre como tal. Entonces, cuando todo estuvo listo, tocaron las campanas, la gente del pueblo llegó y con sorpresa vieron el primer nacimiento viviente con el que celebraron la Santa Misa de la Navidad de ese año. Imagínate la catequesis que le vino a la mente a San Francisco, es decir, cuando un niño pequeño llega y se asoma a la cueva y ve eso, créeme que el aprendizaje es muchísimo, la catequesis es muchísima, la transmisión de la enseñanza de las verdades de la fe, en este caso la tradición con T mayúscula, que Cristo nació y se hizo hombre, para un niño, para el pueblo, para la misma gente, se vuelve muy catequético hacerlo a través de este signo. ¿Sí me explico? Y así es como se da. No estamos hablando aquí de conceptos de adoración y que si las figuritas y que no sé qué. No, no, no. Estamos hablando de catequesis, transmisión de las verdades de la fe. Así entonces, incluso existen algunas pinturas que recuerdan aquel momento. Me encontré esta pintura de Venoso Gozzoli, que es de 1491 a 1497, quien la pinta, y efectivamente ya hasta en ese año se representaban las imágenes que recordaron ese momento del nacimiento de Cristo, por ahí de 1223. Por cierto, este es el lugar actual, es real el lugar y es en donde el Papa estuvo apenas. Es la cuevita real, las piedras que están ahí son las piedras reales. Incluso hicieron un retablo, lo acerqué, miren, y este es el retablo
que pintaron en este real lugar, en Grecio, con relación a lo que a San Francisco de Asís se le ocurrió. Y ahí estuvo el Papa Francisco apenas, precisamente, así como hay lugares emblemáticos como la villa aquí en México para la Virgen de Guadalupe. Ah, bueno, allá en Grecio es este lugar. Y bueno, obviamente son los franciscanos los que continúan con esta tradición extendiéndola por todo el mundo, es decir, de representar de manera física el nacimiento de Cristo. Y bueno, México la adopta desde el inicio de la evangelización y la hace tradición, elaborando el nacimiento con todo tipo de materiales, porque obviamente ya no ponían personas reales, ponían figuras de bulto, ya sea de yeso, de barro, de cerámica, de lo que fuera, y además la extienden más allá del pesebre, porque empiezan a poner que los ángeles, que los reyes magos, que las montañas, los ríos, arroyos, pozos, borregos. ¿Te acuerdas cómo lo hacía tu mami? ¿Cómo ponían el nacimiento en tu casa? Esa es la tradición con T minúscula. La tradición con T minúscula es exactamente esto, el transmitirle a nuestros hijos y poner el nacimiento y los pastorcitos. Eso es muy hermoso. ¿Dónde está la tradición con T mayúscula y que la iglesia ha mantenido fiel y firme estos 2022 años? Eso, que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se hace hombre en la encarnación. Si vamos bien hasta acá, ahora bien, mira, cuando se conoce el origen de las cosas, el por qué, todo toma un mejor sentido. Por eso quiero explicarte esto. Ojalá que tú puedas transmitírselo a tu familia ahora que van a conmemorar estas fechas. Ahora pon mucha atención, ¿por qué? Porque ciertamente ya entendimos el por qué existen el nacimiento con figuras, ya sea pinturas, ya sea figuras de barro, cerámicas y demás. Pero sin embargo, México y la tradición en muchos lugares es muy, ¿cómo decirte?, perspicaz. Le van poniendo cositas. A alguien se le ocurre decir, ok, ya puse el nacimiento y ahora voy a pintar toda mi pared de negro, mira. Pintan toda la pared de negro y lo que hacen es pintar sobre la pared lo que pudo haber sido la noche de Belén. ¿Sí me explicó? Y empiezan a pintar sobre la pared algunas estrellitas. ¿Y por qué no? Aquella estrella de Belén que guió a los pastorcitos. ¿Sí me explicó? Y entonces con esto no es necesario que tú pongas personas físicas y le puedes explicar a tus hijos. Había personas en su casa que pintaban la pared de negro o la forraban de negro o lo que fuera. Y no solamente eso, ponen los astros que en su momento pudieron estar en aquella noche de Belén, es decir, la luna. Por cierto, Marte, el planeta rojo que se alcanzaba a percibir o lo percibían también nuestros antepasados, y por eso es que le empiezan a poner estrellitas y figuras, esferas, ¿sí me explico?, que cuelgan, que son los planetas. Cuando llega la época de la luz, para hacerlo más tridimensional, mira, entonces le ponen unas estrellitas que prendían y apagaban. ¿Te acuerdas de las series que ponían en tu árbol de Navidad? Que eran unas como piñitas, no eran lucecitas, eran unas estrellas con piquitos. En realidad eran las estrellas que prendían y apagaban y representaban la noche en que pudo haber nacido nuestro Salvador. Y entonces a alguien se le ocurre colgar todo esto en algo que nos pudiera servir para que colgáramos la estrella de Belén, también hasta allá arriba, mira, prendiendo y apagando, las lucecitas que son las estrellas, las esferas que son los planetas, pero colgarlos para que se vieran suspendidos en el espacio. Y es cuando aparece precisamente el árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque es un árbol oscuro, es un árbol o es un objeto que nos ayuda a colgar lo que necesitamos. Y además que cuando tú apagas la luz de tu casa, el objetivo es que el árbol se pierda. El objetivo es que el árbol se pierda y lo que se vea es la noche, la representación de la noche de aquel momento del nacimiento del Cristo. ¿Por qué es importante comentarte esto? Pues porque hoy en día hay casas, a lo mejor hasta en la tuya, a ver, ahorita volteas a la izquierda y a tu derecha de tu casa, y hay personas que ponen un árbol, o sea, representan la noche, le cuelgan las estrellas y las esferas y no ponen nacimiento. O sea, estaría increíble. Entonces puede ser que tú, con tus tradiciones con T minúscula, estás deformando la verdadera tradición, el nacimiento del Cristo. Hoy acostumbran a decir felices fiestas. No, no son felices fiestas, es feliz Navidad, porque es el nacimiento de Cristo lo que nos está uniendo en este momento, no las fiestas. ¿Sí me explicó? Este Cristo que viene a unir a todo el mundo, este Cristo que viene para los hombres de buena voluntad. Entonces, si en tu casa tú pones un árbol, por cierto, en el cielo no hay moños, no hay globos colgados, no hay bastoncitos, no hay, o sea, ¿por qué ponerle esto? Llega un momento en que nos gana tanto el adorno del árbol que ya el nacimiento pasó a segundo término. Es más, hay gente que pone árbol y no pone nacimiento. Hay lugares incluso
que hacen la conmemoración del encendido del árbol, y vas al centro comercial y hasta prenden el árbol, 5, 4, 3, y el nacimiento, o sea, tienen la noche, pero no tienen el nacimiento, o sea, una Navidad sin Cristo. Ciertamente le han querido dar y le han dado otras líneas a esto del árbol de Navidad. Dice que es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera en Alemania, donde se implantó por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión. Todo esto también lo estuve investigando y créeme que hay hasta de todo. Mira, por cierto, pasó por Finlandia, luego en Inglaterra, en fin. Para San Bonifacio, por cierto, en Alemania, dicen que él tiró con su hacha el árbol que representaba a una deidad, que era la de Yggdrasil, que también puede ser la de Thor, ¿no? Por ahí así. Y en su lugar plantó un pino, por ser perenne, o sea, porque dura mucho. Y en su lugar, bueno, puso este árbol, el pino, lo adornó con manzanas y velas, y entonces ya lo agarraban con el árbol del Génesis, ¿te acuerdas? El árbol del bien y del mal, y que las manzanas son las esferas. Bueno, le han dado tanta línea, pero en lo que investigué y la esencia, no, el árbol no tenía otro fin más que ayudarnos a colgar y representar la noche del nacimiento del Cristo. ¿Vamos bien hasta acá? Y entonces con esto continuamos. ¿Por qué? Porque vienen lo que son las posadas. ¿Qué son las posadas? Mira, vamos a platicar diciendo, una posada sin peregrinos no es posada, ¿eh? Una posada sin rosario no es posada. Una posada sin sentido no es posada. Un pretexto para reunirnos no es posada. ¿Me explico? Y hoy en día ya le llaman hasta preposadas. Esas son las tradiciones con T minúscula que afectan la esencia del cristianismo. Nos afectan mucho, terminan borrachísimas las personas con el pretexto de la posada. ¿Sí me explico? Entonces es falso decir las posadas. Más bien tú y yo también vamos a indagar lo que es la posada, precisamente para darle fundamento a nuestra fe. Mira, seguimos transmitiendo, es decir, pasando la estafeta. A las siguientes generaciones nosotros le vamos a pasar la estafeta y vamos a hablar ahora del porqué de las posadas, que tiene que ver con la misma continuidad, porque ahí va el nacimiento, ya vieron, ahí llevan a los peregrinos cargando. Bueno, con relación a la Biblia decimos, cuando hablemos ya, por cierto, de exégesis bíblica, vamos a decir que un texto sin el contexto es un pretexto. ¿Me explico? Y hay muchas personas que nada más agarran un pedacito de la Biblia y de ahí quieren sacar toda una doctrina. No, no, no. Un texto sin el contexto es un pretexto. Bueno, pues con relación a las posadas, con relación al árbol de Navidad, con relación a todo lo que estamos hablando, si no conocemos el contexto, solo es un pretexto para hacer fiestas. Solo es un pretexto para gastar dinero. Hay gente que está más preocupada en que no tiene dinero en esta Navidad que en confesarse y tener un encuentro real con el Cristo que van a hacer. Por eso vamos a presentar el contexto de cómo se dieron las posadas. Mira, obviamente los franciscanos empezaron a evangelizar posterior a la llegada de los españoles, por ahí de 1492, concretamente en 1531, se da el milagro guadalupano, ¿te acuerdas? La Virgen de Guadalupe que se hace presente en nuestro continente. Algunos mexicanos empiezan a creer en Cristo. Es cuando se da la verdadera conquista espiritual, la evangelización. Nosotros no nos estamos metiendo en cuestiones sociales y culturales y demás. Estamos hablando de la evangelización. Ahora bien, los agustinos llegaron a México en 1533, después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, apoyando la evangelización que para ese momento ya existía. Y se dan cuenta que algunos mexicanos aún celebraban por la noche la fiesta de Panquetzalistli, que significa levantamiento de banderas, que era que ellos celebraban al sol que vence la oscuridad, que también esto para ti, para mí no es muy lejano porque nos lo enseñaron de acuerdo a nuestros antepasados. Sol, Huitzilopochtli, que nace todos los días y que tenemos que estarlo alimentando, ¿te acuerdas? Con sacrificios humanos para que él naciera. E iba a venir su hijo Quetzalcóatl a liberarnos. Y este hijo era hijo de Tonantzin. Si te das cuenta, dice un gran teólogo y filósofo que se llama Karl Rahner, que todos los seres humanos tenemos la semilla del verbo aquí en nuestro corazón, independientemente de la línea religiosa que nos ha ayudado a comprender a Dios. Pero aquí lo que queremos decir es que nuestros antepasados tenían esta fiesta, esta festividad que era el sol que nace, que vence la oscuridad, por el hecho del solsticio de invierno, que por cierto, hoy estamos iniciando el invierno, y viene el solsticio en estos días, mejor conocido como el nacimiento de Huitzilopochtli, el sol. Ello se da en muchas culturas. Ahora me vas a entender el por qué. Y la fecha, ¿no? Por el 25 que hablábamos la vez pasada. Porque el solsticio viene por estas fechas. Es fray Diego de Soria, por cierto, de 1558 a 1613. Es un fraile agustino que se da cuenta de esta festividad.
Y al igual que San Pablo, no sé si te acuerdas que San Pablo allá en Hechos 17:23, él lo que hace es que cuando llega a Atenas a evangelizar y ve que los romanos tienen dioses de todo, Dios del agua, Dios del amor, Dios del sol, Dios de todo, ¿sí me explico? Se da cuenta que ellos hicieron también una estatua asignándosela al Dios desconocido. No sea que haya un Dios que ellos no sepan y se vaya a enojar a esta deidad. Inteligentemente San Pablo se acerca y le dice, oigan, atenienses, vengan, yo les vengo a hablar del Dios desconocido y presenta a este Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, pues así le hizo Fray Diego de Soria. Puso atención a lo que estaban viviendo los nativos y tomando en base ello, aprovechó para predicar al verdadero sol que nace de lo alto. ¿Sí me explicó? Y entonces, Fray Diego de Soria, en 1587, decimos, estando en el monasterio de Acolman, Estado de México, aquí a hora y media de aquí, Acolman, Estado de México, obtuvo del Papa Sixto V la bula de autorización para celebrar misas de aguinaldo en las fiestas mayores del Adviento. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que la fiesta mayor, la fiesta grande, es precisamente la fiesta del sol que nace de lo alto de Cristo, la Navidad. La Navidad desde el siglo I se ha conmemorado. Si me explico, el nacimiento de Cristo año con año se ha venido conmemorando. Y efectivamente en estas fechas del solsticio, el 25 de diciembre. Y entonces Fray Diego de Soria, cuando está aquí en México y se da cuenta de estas festividades que hacen los nativos, pide un permiso especial y a través de una bula, el Papa Sixto V le autoriza a celebrar misas de aguinaldo, o sea, unas misas de regalo. Y entonces se hacen del 16 al 24, lo que es la novena. Y se hacía una misa en donde él lo que hacía era preparar a las personas para este gran momento del sol que nace de lo alto. Y empezar a enseñarles que no es Huitzilopochtli, sino precisamente Jesús. Jesús, aquel que es el verdadero sol que nace de lo alto. Ello atrajo a los indígenas, se aprovechó la estrategia para evangelizar, pues todo iniciaba con las misas de aguinaldo. Y de ahí se hacía la procesión con antorchas, cantos, ora pro nobis, en latín, ¿te acuerdas? Ruega por nosotros. Y para pedir posada, como lo dice el texto bíblico, José y María que llegan a Belén a pedir posada porque está por nacer el Cristo. ¿Y qué hacían? De las comunidades llegaban a las puertas del convento de Acolman. Y al igual que muchas tradiciones, se fueron añadiendo otras cosas como los peregrinos, pedir posada en el nombre del cielo, ¿te acuerdas? Dar alimentos, las piñatas, etcétera. Hoy el convento de Acolman es un museo. Y yo te invito, si puedes irlo a visitar. ¿Por qué? Porque así como hay personas, uno de ellas el Papa Juan Pablo II, que vino a poner a los pies de la morenita del Tepeyac, vino desde allá hasta México, a la villa, precisamente, a ofrecer su pontificado. Y mucha gente que viene de lejísimos a visitar a la Virgen de Guadalupe, nosotros que la tenemos aquí tan cerquita no vamos. Y el convento de aquí de Acolman, que lo tenemos tan cerquita, tampoco vamos. Yo los invito, ojalá que algún día puedan. Y te platico, las posadas son de México, se dan en México y no existen en otros lugares del mundo. ¿Sí me explico? Y nosotros tenemos esa característica de ir poniendo ello. Lo que quiero explicar de estas tradiciones con T minúscula es que al menos las comprendamos. Y si las vas a transmitir, les demos un verdadero sustento. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Así entonces, se esparce en México y donde no había la posibilidad de la misa, porque no había un sacerdote, se hacía el rosario. En un primer momento, los 3 primeros misterios gozosos. ¿Cuáles? La anunciación, la visitación y el nacimiento, porque no había chance de la misa de aguinaldo, porque no había sacerdotes, no había tantos sacerdotes todavía, bueno, ni hoy en día, ¿verdad? Pero no había tantos sacerdotes. Entonces la comunidad que había aprendido eso en el convento de Acolman, cuando se iba a su pueblo, lo hacía y transmitía esta tradición, pero al no tener la posibilidad de la misa, hacían un rosario. Se leía precisamente de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, el nacimiento, y posteriormente se realizaba la posada. Los peregrinos salían, caminaban, llegaban a la casa donde los iban a hospedar, pedían posada, se daban ahora sí los dulcecitos llamados aguinaldos y se rompían las piñatas.
que también ya son posteriores, y las piñatas ya lo saben, representan los pecados capitales, el palo es la fuerza precisamente, y la venda es la fe, y todo lo que tú ya sabes. Estas tradiciones con T minúscula nos tienen que ayudar a fortalecer la tradición apostólica, lo que la iglesia ha transmitido, ya sea de manera oral o de manera escrita en la Sagrada Escritura, y que son aquellas verdades que el Cristo se hace hombre y da la vida por cada uno de nosotros. ¿Sí vamos bien? La presencia de los Reyes Magos, bueno, de los magos de Oriente, todo eso es parte de la tradición con T mayúscula y que fortalecemos con las tradiciones con T minúscula. Por lo tanto, al igual que muchas tradiciones, su desconocimiento las puede ir deformando, ¿eh? Su desconocimiento las puede ir deformando del sentido original, pues actualmente ya solamente son un pretexto para hacer una reunión social. Incluso analízalo si en tu casa se van a reunir ahora estas fechas con la intención de vivir al Cristo, a este Cristo que nace de lo alto y que está aquí en tu corazón, que tu pesebre realmente sea un corazón, este Cristo que viene a unir al mundo, que trae paz y amor, realmente esto es el nacimiento que tú y yo queremos festejar en estas fechas. Pero si en tu casa están más preocupados por un pavo, por adornos, por regalos, por un árbol, ten cuidado, a lo mejor tú estás transmitiendo mal, al menos esas tradiciones con T minúscula, y indirectamente estás deformando la tradición que Cristo mandó a través de los apóstoles. Vayan por todo el mundo y prediquen lo que yo les he enseñado. Analízalo, posiblemente tus hijos hoy en día ya ni siquiera tienen el concepto de lo que estamos hablando. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a hablar de otras de las tradiciones con T minúscula y que puede ser que sean grandes distractores. Vamos a hablar de Santa Claus precisamente. Mira, traté de investigar o de indagar acerca de ello, y es el obispo San Nicolás, quien nació en Patara, en Licia, dice aquí. En aquel tiempo, dice, parte del Imperio Bizantino y hoy en día en la actual Turquía. Más tarde se convirtió en el obispo de Mira, capital de Licia, y como tal, precisamente tomó parte en el concilio de Nicea. Este obispo, parece ser el que está aquí abajo a la izquierda, tomó parte en el concilio de Nicea, y por cierto, murió un 6 de diciembre de 1342, y ese día está dedicado a él, a San Nicolás. Él es el patrono de los niños. Puedes buscarlo en internet por si gustas. Ahora bien, esto es también tradición, pero no es la tradición con T mayúscula. Es decir, son algunas cosas que hemos venido transmitiendo, pero lo que no tienen que ver con esencia, aquella verdad revelada dada por el Cristo a su iglesia a través de los apóstoles. Se sabe que al morir, o sea, el obispo San Nicolás, de sus padres se heredó una gran fortuna que la repartió entre los pobres. Su primer acto de caridad fue regalar en secreto dinero a un papá que no podía casar a su hija. Tomó el dinero, lo envolvió en un lienzo, llegó a la vivienda y lo arrojó por la chimenea. ¿Sí me explico? Pero al final esto es una tradición con T minúscula. No es esencial en el propósito de la transmisión de la fe apostólica, de la fe de la tradición apostólica. Pero bueno, si aquellas tradiciones nos van a ayudar a fortalecer la transmisión de las verdades, está bien. Y como les decía la semana pasada, y si no, pues no lo transmitas, o dale el sentido correcto. Por eso les decía yo que las enseñanzas familiares son esenciales. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, su vestimenta era la de un obispo. Thomas Nast, en 1863, fue quien le dibujó con el traje la barba en unas tarjetas para Navidad. Y ahí comenzó Papá Noel o Santa Claus, aunque su verdadero nombre es San Nicolás. ¿Y dónde viene esta deformación? ¿De dónde surge? Es esta marca precisamente de refresco, quien deforma y difunde la versión comercial de este San Nicolás. ¿Sí me explicó? Porque esta empresa también tendrá más de 100 años, y es cuando en realidad en el siglo XX, porque esto toma fuerza el siglo pasado, a ti y a mí nos tocó, en el siglo XX toma un montón de fuerza. Hoy es increíble, pero es un distractor tan grande que ya todo mundo se acuerda de este santo, bueno, San Nicolás, que no lo es, bueno, el obispo, o San Nicolás, o Santa Claus, como quieras llamarle, y se olvidan concretamente del nacimiento del Cristo. ¿Sí me explicó? Hoy en día incluso los niños ni siquiera tienen el concepto del nacimiento de Cristo, sino que están esperando que alguien les traiga este regalo. ¿Cuál es la visión que vamos a ocupar tú y yo? Vamos a ocupar las tradiciones con T minúscula para evangelizar a nuestros hijos y comprendan la tradición con T mayúscula que Cristo encomendó a los apóstoles, y estos con su testimonio, con su vida, con su ejemplo,
lo han venido haciendo a lo largo de estos 2022 años de manera oral o de manera escrita. Recuerda que tú y yo en nuestro curso bíblico vamos a sustentar también el texto bíblico. Pero es importante que comprendamos que la tradición oral, la tradición de los apóstoles, es decir, oral o escrita, es lo que se ha venido manteniendo en estos 2022 años. Cerramos con esto, mira, finalmente, hacer mención que la iglesia celebra el acontecimiento de la Navidad. No porque precisamente Jesús haya nacido el 25 de diciembre, no. Recuerda que se pone esta fecha, tanto aquí en México como en otros lugares, porque por el solsticio de invierno, muchas culturas tenían esta visión de que el sol o esta deidad del sol era quien les daba la vida eterna, o quien les daba la vida al menos. Y nosotros, el cristianismo, precisamente los apóstoles, el mismo Cristo y los mismos evangelizadores, lo que han transmitido es celebrar al verdadero sol que nace de lo alto. En esta fecha, sí, 25 de diciembre, pero no es la fecha, es la conmemoración, el acontecimiento. Y esto conforme al cántico de Zacarías que está en Lucas 1 del 68 al 79. Lo vamos a leer literal. Zacarías es el papá de Juan el Bautista, esposo de Santa Isabel, aquella que no podía quedar encinta. Y cuando el ángel se le acerca a Zacarías para decirle que precisamente su esposa va a estar encinta, él le dice, ¿y cómo me lo garantizas? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Chin. Y se queda mudo y no puede hablar. Y cuando el niño nace, las primeras palabras que dice son las siguientes. Porque le preguntaban a su mamá, ¿cómo se va a llamar el niño? Y ella dijo, se va a llamar Juan. Y voltean a ver a Zacarías y le dicen, pero si no hay ningún Juan en tu familia. Él pide una tablita y escribe, Juan es su nombre. Se le abre en la boca y dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, refiriéndose a Juan, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Y este es precisamente el sol que nace de lo alto. Esta es la gran conmemoración que tú y yo y los cristianos, el mundo entero, estamos esperando con alegría. Ciertamente la primera venida histórica fue hace más de 2000 años, estoy de acuerdo, pero tú y yo estamos esperando que este Cristo nazca en nuestro corazón y estamos esperando la parucía, la segunda venida de este Cristo, que es el Rey de todo el mundo. Y efectivamente, quiero cerrar con esto para ahorita también hacer nuestras conclusiones. Esta imagen se me hizo un tanto atinada porque la pregunta es, ¿qué llevas ahí? Y alguien dice, pues muchos regalos para todo el mundo. Y Cristo dice, yo llevo uno solo, pero alcanza para todos. Este es el centro de nuestra fe. El sentido correcto que buscaba San Francisco era tener un encuentro palpable, vivo, real, con el niño Dios que nos ha nacido. Son palabras de él. Y es el que debemos buscar también nosotros al colocar un nacimiento en nuestros hogares. Si tú tienes esta costumbre, esta tradición de colocar un nacimiento, transmítela correctamente a tu familia. No pongas un árbol nada más porque se ve bonito. No adornes tu casa nada más porque se ve bonita. Más bien que el centro de atención esté en Cristo, no solamente físicamente, es decir, los adornos, sino también en el corazón, también en la unidad familiar que viva cada una de las personas que están en tu casa. Pues de la misma forma debemos conservar la tradición, con T mayúscula, y buscar que no se desvirtúe o se realice sin saber por qué, incrementando la ignorancia o solo por tradición, con T minúscula. Ese es el gran problema de nuestro pueblo, que somos un pueblo muy dicharachero, dirían por ahí, que le ponemos cosas, mira qué bonito se ve esto y se nos ocurre cada cosa. No está mal si tiene un sentido correcto y si aquello va encaminado a fortalecer nuestra tradición con T mayúscula.
Vamos a pasar a la tarea, si eres tan amable. Y mira, dice tarea. Fíjate esta tarea, ¿eh? Voy a subir el video en un momento. Y dice, vean este video en familia. No sé, el mero 24, hoy, mañana, antes del 25. Platiquen cuál es el sentido de reunirse en esta Navidad. ¿Sí me explico? O sea, si es necesario, ponles el video, mira, dile, mira, aquí voy a aparecer yo en el video, familia, aquí estoy yo también, ahorita voy a aparecer junto con todos, pero ciertamente, en serio, pónganlo. ¿Para qué? Para que tu familia cuestione y diga, oye, ¿y entonces por qué hacíamos esto? Ah, pues posiblemente tú y yo lo hacíamos sin saber, pero hoy queremos empezar a transmitir estas verdades y esta verdad que Cristo nos dejó precisamente, esta tradición de los apóstoles, ese transmitir, vayan y prediquen por todo el mundo esta buena nueva, que ahora tú seas quien la transmita. ¿Y por qué no? A través de este video, ¿por qué no? A través de estos momentos. E insisto, las tradiciones con T minúscula no están mal, siempre que ello ayude a fortalecer nuestra fe y a comprenderla. Cualquier tradición que la desvirtúe o cualquier tradición que lejos de ayudar se convierta en un distractor para hacer fiestas, emborracharnos, ya olvídalo, no es lo correcto. ¿Vamos bien hasta aquí? Pues muchísimas gracias, esperando que sigamos con la transmisión de manera correcta. Agradezco mucho la oportunidad precisamente de estos días que nos hemos estado preparando y agradezco también la oportunidad que hemos estado en estos días. Si Dios nos permite, entonces nos veríamos no este miércoles que viene, sino al otro, ya el primer miércoles de enero, para que también pasen bonitas fiestas con, bueno, en este caso, feliz Navidad y pasen el momento de la Navidad con pues su familia. Decía el padre Hermenegildo, el padre Hermes. Creo Muy que bien, se... creo que ya está, muy bien. Creo que se nos perdió un poquito la comunicación, pero ya estamos aquí para terminar. Les decía que nos comentaba hace un momento el padre Hermenegildo, el padre Hermes, allá en la capilla, en la parroquia del Perpetuo Socorro, creo es, allá en Valle de los Reyes, nos decía hace ratito ello. No digan felices fiestas, porque a veces el consumismo, hasta esas ideas ya nos están. No, no, no. Feliz Navidad. Dile a tu familia que el Cristo realmente nazca en tu corazón. No estamos excluyendo a nadie, estamos queriendo que este Cristo universal llegue a todo el mundo. Pero yo no creo en estas situaciones, que la paz y el amor precisamente sean los que reinen en tu corazón. Que sea el amor el que reine en tu corazón. Y precisamente tú y yo lo sabemos, es el amor y Dios es amor. ¿Va que va? Pues cuídense mucho, pórtense bien y pues nos veríamos entonces, les decía, no sé si se alcanzó a escuchar, el primer miércoles de enero. ¿Va? En el caso de este curso bíblico. No sé si alguien quiera comentar algo, un minuto nos queda. Feliz No, nada Navidad. más la tarea que, bueno, feliz Navidad, la tarea que dejaste la vez pasada de que es un dogma, nada más, pues, es una verdad revelada, ¿no? Una verdad revelada que nos ha ayudado a comprender la iglesia y facilitarnos y darnos seguridad en nuestro camino de fe. Pues Muy muchas bien. gracias, cuídense Feliz mucho, un gusto felicidades a todos. que sigan estando perseverantes. Nos veríamos, si Dios nos permite, la siguiente conexión el primer miércoles de enero. Un saludo Feliz a su Navidad Felicidades a familia, un todos. abrazo y Gracias, que felicidades Cristo a nazca en todos. su corazón. Sí, feliz Navidad. Adiós. Bye. Bye.